¿Qué onda? ¿Cómo estás? Qué bueno que llegaste a este recurso de Horizonte. Y oye, si tú consumes regularmente contenido de Horizonte, quiero hacerte una invitación. El 5, 6 y 7 de agosto vamos a hacer nuestro evento más grande, se llama Movimiento. Queremos meter unos 1000 chavos aquí en nuestro auditorio, pero necesitamos comprar un aire acondicionado. Entonces, si quisieras aportar tu granito de arena para eso, puedes ir a gofundme.com/Horizonte. Y si Horizonte ha sido de bendición para ti, esta es tu oportunidad para ser de bendición para Horizonte. Dios te bendiga y disfruta este contenido. Vamos a hablar. Padre, te damos gracias por este libro de Romanos que es tan claro y directo y a veces se nos dificulta, no porque sean conceptos difíciles de entender, sino porque son cosas que van en contra de lo que se nos ha enseñado desde niños. Y yo creo que ese es uno de los pasajes que más es así. Necesitamos que tú nos abras los ojos, que tú nos des oídos para oír y corazones para creer el mensaje que estamos por ver hoy. Padre, te damos gracias porque tú nos amas y tienes cuidado de nosotros, y aún en las cosas difíciles tú estás ahí y nos ayudas. En nombre de Jesús, amén. No sé si te gusta tomar medicina. Es chistoso, muchos de ustedes saben que acaban de operar a Juanito de las anginas adenoides y tubitos en los oídos, y él no podía respirar por su nariz. Tenía 3 años y medio sin poder respirar por su nariz, entonces no podía saborear nada. A él le encantaba la medicina, es más, varias veces intentaba abrir la alacena y sacar medicina porque le fascinaba. Y después de que le sacaron los adenoides y ya puede respirar, le intentas dar medicina y está así como que aguantándose las ganas de vomitar. Y no sé tú, yo siempre he sido malísimo hasta la fecha para tomarme jarabes y así, soy muy malo. Y muchas veces las medicinas más amargas son las que más necesitamos. Y muchas veces en la Biblia las palabras más difíciles son las que más necesitamos y son un poco amargas a nuestro paladar, pero créeme que son vida para nuestros cuerpos, vida para nuestros espíritus. Y eso es lo que estamos viendo en este pasaje. No sé si has estado al tanto de la serie de Romanos, pero ese es el 4º mensaje en el cual Pablo está intentando derribar los argumentos de todas las personas que creen que no son tan malos, o yo soy buena persona, y les está diciendo a todo el mundo: nadie es lo suficientemente bueno para ir al cielo, nadie es lo suficientemente bueno para ganarse el amor de Dios, nadie es lo suficientemente bueno para ser salvo, para tener salvación y perdón de sus pecados. Y empezó en el primer capítulo hablando a aquellos que son inmorales, a aquellos que les vale, a aquellos que viven en rebelión. Y él dice: ¿sabes qué? Ellos jamás van a ser lo suficientemente buenos. Pero en capítulo 2 habla de la persona que es moral, de la persona que sí le echa ganas, y de la persona que dice: sí, yo soy una buena persona. Y la Biblia dice que el pecado del juicio es igual de malo que el pecado de rebelión. Que cuando tú te crees mejor que las demás personas, eso es un pecado. Y aunque tú le eches ganas por ser una buena persona, si tú tienes una actitud de superioridad, estás igual de perdido que una persona que está viviendo perdidamente. Y ayer vimos específicamente acerca de los religiosos, que hay personas que creen que si son religiosos, si van a la iglesia, si conocen la Biblia, inclusive si son maestros de otros, con eso son lo suficientemente buenos para ganarse el amor de Dios y el perdón de Dios. Y él dice que no, porque dentro de los religiosos existe hipocresía, que nos gusta poner un estándar a otras personas que nosotros no cumplimos. Y tenemos esta imagen que somos mucho más espirituales de lo que realmente somos. Hoy vamos a hablar de la última categoría de personas. Ya hablamos de los inmorales, ya hablamos de los morales, ya hablamos de los religiosos, y hoy vamos a hablar de aquellos que culpan a Dios. Aquellos que entienden: yo soy mala persona, pero no es mi culpa. Dios me hizo así. Soy enojón porque soy norteño, ¿sí? O soy enojón porque así me criaron. O soy malhumorado porque simplemente así me hizo Dios. Y le echamos la culpa a Dios por nuestras acciones. Y obviamente eso es más superficial. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado el argumento de alguien que no es cristiano, e inclusive a veces de cristianos, que dicen: si Dios quisiera que yo viviera en santidad sexual y que me guarde hasta el matrimonio para tener relaciones, y que dentro del matrimonio tengas relaciones exclusivamente con mi esposa, entonces ¿por qué nos dio Dios tantos deseos sexuales?
Yo con mucho gusto viviría en pureza, pero es la culpa de Dios por darme esos impulsos y esos deseos sexuales. O a lo mejor el argumento más común que he escuchado, echándole la culpa a Dios, y eso lo hemos escuchado todos. Personas dicen, si Dios es bueno, ¿por qué existe tanta maldad? ¿Qué es lo que están diciendo? Es culpa de Dios que haya tanta maldad. Cuando la Biblia claramente enseña que cuando Dios creó el universo, lo creó perfecto y hermoso y en paz y armonía, y fue el hombre que lo echó a perder con sus pecados. No podemos culpar a Dios diciendo, si Dios es bueno porque hay maldad. Tenemos que culparnos a nosotros y decir, hay maldad porque el hombre no es bueno. Y hasta ahorita Pablo está derrumbando el argumento de aquella persona que dice, yo no soy mala persona, o aquella persona que dice, yo no soy tan malo, y está mostrando nadie es lo suficientemente bueno. Hoy va a ir al otro extremo, bueno, a un extremo mayor. Va a ser más intenso y más hardcore, y va a pasar del argumento de que no eres bueno a decir somos malos. No es que somos buenas personas que de repente nos equivocamos, somos malas personas que mostramos nuestra naturaleza cada vez que cometemos errores. Y nos gusta pensar no sé, yo lo atribuyo mucho a mi generación, a este concepto de autoestima que gobernó toda la educación. Desde Chabelo a Barney, todo el enfoque era, tú eres especial, tú eres un copo de nieve, tú eres único, ámate, acéptate. Y tenemos una generación de personas que creen que son lo máximo, que no tienen absolutamente nada de malo. Y cuando la Biblia dice, eres pecador, decimos, no, de repente me equivoco. Pero necesitamos entender que la Biblia no nos presenta como buenas personas que de repente nos equivocamos, nos presenta como malas personas que mostramos el pecado que llevamos dentro. Vamos a ver todo ese pasaje una vez más. Este es uno de los pasajes más fuertes de todo el Nuevo Testamento, pero cuando lleguemos al final vas a ver que es uno de los más importantes. Y de cierta forma, aunque es muy fuerte, podemos ver la gracia y la misericordia de Dios aún en esto. Vamos a Romanos 3:1, dice así: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. Déjales explico lo que está pasando, recordándoles lo que pasó la semana pasada. La semana pasada Pablo dice que no por ser judío de nacimiento estás bien con Dios. Que hay personas que creen o creían en ese entonces que por el simple hecho de ser descendiente de Abraham ya tenías la salvación ganada. Y Pablo dice, no es suficiente ser judío, necesitas arrepentirte de tus pecados. Y en la iglesia de Roma había esa segregación entre judíos y no judíos. Y la iglesia era primordialmente gentil, o sea, no judíos. Y ellos juzgaban y criticaban e humillaban a los que estaban ahí, que eran judíos. Y cuando Pablo dice que los judíos no están bien con Dios por ser judíos, las personas pudieron haber agarrado eso para decir, ¿ves? Pues no sirve de nada ser judío, no sirve de nada ser parte del pueblo de Dios. Y desarrollan esa superioridad tan fea que existe en tantas personas que se creen mejor que las demás personas. Y dicen, no, claro que aprovecha ser judío. Antes que nada, ellos recibieron la palabra de Dios. Continúe, aquí es donde entra eso que les decía de culpar a Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Presenta varios argumentos que pudiera pensar una persona que está mal. Y dice, pues entonces si los de Israel son parte del pueblo escogido de Dios, pues qué mala onda que no sean salvos. Qué mala onda que no van a ir al cielo, al menos de que crean en Jesús. Y dice, entonces porque ellos le han dado la espalda a Dios, las promesas de Dios han sido nulas, la fidelidad de Dios ha sido nula. Lo que está diciendo es que pueden pensar algunas personas, pues si se apartaron, ¿por qué Dios no los mantuvo? ¿Por qué Dios no los guardó para que no se apartaran? ¿Por qué Dios no los forzó a que fueran fieles? ¿Por qué Dios no los forzó a que creyeran en Jesús? Porque si Dios realmente es fiel, entonces los hubiera forzado. Pero ¿sabes qué? Algo que veo en la Biblia es que Dios nunca forza a las personas a que lo obedezcan. Jesús nunca forza a las personas en contra de su voluntad a que le sean fiel. Y Él les da esa oportunidad de rechazarle.
Y al rechazarle, no le podemos echar la culpa a Jesús. Versículo 4 dice: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Está diciendo, no es que Dios fue malo y por eso la gente peca. No es que a Dios no le importó y por eso la gente peca. Dios es bueno, Dios es cierto, Dios es honesto, y los hombres son los malos. Los hombres son los que nos descarriamos, los hombres somos los que le damos la espalda a Dios. Porque una vez más, existe ese concepto que si Dios es todopoderoso, entonces que no permita la maldad. Así de fácil. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no crea que todo sea en perfecta armonía? La respuesta a eso es: si Dios hiciera eso, tendría que destruir toda la maldad. ¿Y dónde nos deja eso a nosotros? Porque nos sentimos cómodos con que destruya la maldad de otras personas. Pero si Dios acabara con toda la maldad, ¿qué pasaría con nosotros? Nosotros no tendríamos esperanza. Pero podemos decir, si Dios fuera poderoso, entonces... Pero dice, no, Dios es bueno, el hombre es malo, Dios es santo, el hombre es pecador, Dios habla la verdad y el hombre habla la mentira. Para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueras juzgado. Aquí está citando a David después de que fue sorprendido en pecado con Betsabé. Si no entiendes eso, lo explico al final, y eso es lo que le va a dar un entendimiento a todo ese pasaje. Sigue hablando de aquellas personas que le puedan echar la culpa a Dios. Dice en versículo 5: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios el que castiga? Hablo como un hombre. Entonces está diciendo, esa no es la mentalidad correcta. Está diciendo, hablando en teoría, si el hombre es malo y eso hace que Dios sea bueno, entonces ¿qué no le estamos haciendo un favor a Dios? Si Dios es glorificado cuando perdona a pecadores, ¿no le estamos haciendo un favor a Dios a vivir en pecado? Si la Biblia dice que donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda, pues vamos a pecar mucho para que Dios perdone mucho. Eso es lo que está diciendo que algunos tienen como su mentalidad, su actitud. Que si mi injusticia, mi pecado hace resaltar la justicia de Dios, entonces ¿por qué Dios me juzga? Deja uso 2 ejemplos. Vamos a pensar en Faraón, que la Biblia dice que Dios endurece su corazón. Y alguna persona puede decir, pues el endurecimiento del corazón de Faraón hizo que Dios hiciera todos los milagros en Egipto, hizo que Dios sacara a su pueblo. Entonces, si Dios hizo algo bueno de Faraón, entonces ¿por qué juzgar a Faraón? ¿Qué tiene de malo lo que hizo Faraón si Dios lo usó para bien? O un ejemplo probablemente más extremo, Judas Iscariote. Judas Iscariote, la Biblia lo llama el hijo de perdición, que entregó a Jesús por 30 pedazos de plata, el precio de un esclavo, vende al creador del universo. Él podría decir, pero a fin de cuentas, Dios lo usó para morir por los pecados de la humanidad y ahora todos los que están en el cielo están ahí porque yo entregué a Jesús. Lejos de castigarme, Jesús debería darme las gracias. ¿Y qué no? Jesús mismo dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Yo no tengo la culpa, Dios tiene la culpa. Y a lo mejor son ejemplos extremos, pero ¿cuántas personas aquí no hemos dicho algo como, si tan solo me hubiera criado en otra familia, si tan solo hubiera tenido un padre en casa, si tan solo me hubiera criado en otra colonia, si tan solo hubiera estado en otra escuela, entonces no sería así? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Le estamos echando la culpa a las circunstancias de la vida y por ende le estamos echando la culpa a Dios. Continúa diciendo, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? La respuesta que da es un poco fuerte. Pero dice, nosotros no podemos negociar con Dios. No es el hombre juzgando a Dios, es Dios juzgando al hombre. ¿Y tú crees que Judas Iscariote va a poder estar entre el gran trono blanco de juicio intentando negociar con Dios? Pues lo usaste para bien. No me juzgues tanto, no me juzgues tan feo. A fin de cuentas, tú me dijiste, ve y hazlo pronto. No es mi culpa, yo soy inocente. ¿Tú crees que Judas va a poder decir eso? ¿Tú crees que Faraón va a decir, pues tú me endureciste, no fue mi culpa, ¿por qué me juzgas? No, todo el mundo quedará callado, sabiendo que Dios es veraz y todo hombre mentiroso, que Dios es bueno y todo hombre malo, y nadie podrá abrir la boca a negociar con Dios.
Pero si por mi mentira, versículo 7, la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué soy juzgado como pecador? Sigue diciendo lo mismo. Si cuando yo miento y yo me porto mal, eso hace que Dios sea glorificado, aún a pesar de eso, ¿por qué soy juzgado? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Está diciendo, si cuando somos malos Dios sigue siendo bueno, entonces ¿por qué no seguimos siendo malos? Y dice que se les calumnia con eso. Explico lo que está pasando. Pablo hablaba mucho de la gracia de Dios, y la gracia de Dios significa que la salvación no depende de tus obras, depende de la obra de Jesús en la cruz para salvarnos, que no hay nada que podemos hacer para ser salvos. Entonces Dios nos ofrece la salvación gratuitamente, y no hay nada que puedas hacer para ganarte la salvación, y no hay nada que puedas hacer para descalificarte de la salvación. Todo es un regalo y misericordia de Dios. Y hay personas que toman eso y dicen, pues a todo dar. Si depende de Dios, y Dios es bueno y Dios es lleno de gracia, entonces yo voy a seguir pecando para que Dios, a fin de cuentas, me perdone, y cuanto más peco más me perdona, y súper. Y es interesante que acusaban a Pablo de tener este mensaje, y él dice no es cierto. Más adelante va a decir, no vamos a continuar en el pecado para que la gracia abunde. Pero Pablo enseñaba tan intensamente la gracia de Dios que personas malinterpretaban su mensaje y creían que él estaba diciendo pequen, no importa, a fin de cuentas Dios tiene suficiente perdón. Y me gusta esto porque me doy cuenta que no somos los únicos que malinterpretan su mensaje. No somos los únicos que dicen, esa es la iglesia light. ¿No? Que no entiendo por qué dicen eso, porque ese tipo de mensajes no los dice alguien en una iglesia light. Pero bueno, este concepto que tienen algunas personas de Horizonte, que ese es un cristianismo ligero. ¿Por qué? Porque se enseña acerca de un Dios que es lleno de gracia. ¿Sabes cuál era la acusación en contra de Pablo? No decían, wow, qué fuerte Pablo. Dicen, no, Pablo es light. Pablo es cristianismo light. ¿Por qué? Porque él enseña que a pesar de cualquier cosa que hagas, Dios te puede perdonar. Y dice Pablo, si es una realidad, entonces ¿por qué no seguimos en pecado? Y dice, ¿qué pues? Nosotros somos mejores que ellos en ninguna manera. Hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Lo que está diciendo, ¿sabes qué? Todos estamos bajo pecado. No está diciendo que no somos tan malos, que está bien, solamente échale ganas, y de repente si te acuerdas en Dios, hazle una oración ahí y él te va a ayudar. Que esa es la mentalidad de mucha gente. No, pues voy a orar y Diosito me va a ayudar y no voy tan mal, y ahí la llevo más o menos. Y los próximos versículos del 10 al 18 son los que les digo que son de los más fuertes del Nuevo Testamento. Esa es su conclusión. ¿Qué tan malos somos? Dice versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Justo aquí significa recto, bueno. No hay nadie que sea bueno, no hay nadie que sea recto. No hay quien entienda. O sea, nadie es cristiano por sabio. Nadie es cristiano porque en su lógica dijo, sí, yo voy a seguir a Dios, porque mira lo que dice. No hay quien busque a Dios. Muchas personas dicen, no, pues cuando yo estaba en mi búsqueda de Dios, o cuando yo encontré a Dios, nadie busca a Dios. Y aquellos que están buscando a Dios no están buscando a Dios, están buscando una autosatisfacción, o están buscando una religión que les haga sentirse bien, pero nadie puede buscar a Dios. Estamos tan perdidos que nadie puede buscar a Dios. Todos a una se desviaron y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La palabra inútiles aquí significa podridos. ¿Alguna vez has tenido una fruta podrida? Que de repente dices, ¿sabes qué? Voy a comer más saludable, y compras un chorro de fruta y nadie en tu casa la toca. o soy el único. Que de repente ves ahí una manzana y dices, ¿qué le pasó? Hace 2 semanas era una manzana bonita, roja, ahora está negra y aguada, y le están saliendo cosas blancas y parece que le está saliendo un árbol, y dices, ¡qué asco! Y eso es lo que está diciendo de la condición humana, que nuestra vida se ha hecho inútil, se ha podrido. ¿Sí ven por qué digo que eso va totalmente en contra del concepto de autoestima? Autoestima te dice, tú eres lo más importante, tú eres valioso, tienes que amarte a ti mismo. Y sí, Dios te ama con un amor feroz que no conoce límites, pero eso no significa que nosotros seamos la gran cosa. Aquí no está diciendo, todos
no algunos, no los peores, no los más pecadores. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Tú dices, Jonathan, eso está muy extremo. Porque hay muchas personas que no conocen a Dios, que hacen buenas personas, que están intentando mejorar el mundo. Pues ante los ojos de Dios, la Biblia dice que aún las buenas obras son como trapos sucios. Que no hay nada que le podemos presentar a Dios en nuestras fuerzas para que Él diga, órale, qué bien. Yo no creía que podía hacer lo bueno, pero pues al parecer estoy mal, porque mira qué bien lo hizo, ¿no? Nadie hace lo bueno. Y por si tenías dudas, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Alguna vez has olido un cuerpo que está en descomposición? Yo nunca he olido un humano, pero he olido suficientes perros en la calle, o gatos en la calle, o palomas en la calle. Una vez, hasta me da pena decirlo, olía mi refri a rayos. ¿Qué está pasando? Lo limpié, seguía el olor y resulta que un ratón se había metido y había muerto atrás. Y pues lo tuve que sacar, y ese olor que penetra así toda la casa. Dice, eso es lo que sale de nuestra boca, es un sepulcro abierto. Con nuestra lengua engañamos. Veneno de víboras o veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron el camino de paz, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se te da el tiempo para condenar todo nuestro cuerpo. Dice que nuestra boca es un sepulcro abierto, que debajo de nuestra lengua hay veneno. Dice que nuestros pies son prontos a pecar y que nuestros ojos no temen a Dios. Y totalmente, absolutamente nos muestra la condición humana. Es importante decir, si tú eres cristiano, Dios te perdona, Dios te limpia, y esa no es tu condición actual. Pero necesitas saber que esa es la condición natural ante los ojos de Dios de todo ser humano. Cuando la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, eso es lo que dice. Y por más que amamos al que no es cristiano, y por más que tenemos amigos, y por más que nosotros podemos creer, es que son buenas personas, son buenos tipos, y a lo mejor hasta lo crees de ti, soy buena persona. La realidad es que en tus fuerzas no hay bueno ni aún uno. Todos a una nos descalificamos. Y su conclusión en versículo 19 es: sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Y por qué hay una ley? ¿Por qué Dios nos da mandamientos? Si somos tan malos, ¿por qué? Si nadie puede hacer lo bueno, ¿por qué nos da mandamientos? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Al ver esto, nadie puede rezongar. Nadie puede decirle a Dios, no, es que estás mal. Nos cierra la boca y nos damos cuenta que estamos llenos de pecado. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que está diciendo es que la función de la ley, específicamente de los 10 mandamientos, por ejemplo, es mostrarnos lo mal que estamos. Si alguna persona puede leer los 10 mandamientos y sentir que va bien, se está autoengañando. Dice que no debemos de mentir. ¿Cuántas personas aquí han mentido hoy? Y eso que es domingo. ¿Cuántas personas aquí mintieron en la iglesia? Dice que no debemos de desear las pertenencias de nuestros vecinos. ¿Cuántas personas aquí no han visto el carro de otra persona y decir, si solo tuviera ese carro? Y no estamos hablando de los pecadotes, estamos hablando aún de los pecaditos, de las cosas que uno diría, eso es fácil superar. Nadie lo supera. Todos estamos manchados, descalificados, perdidos. Y no hay nada que podemos hacer para mejorarnos. La Biblia dice, ¿quién puede decir yo he limpiado mi propio corazón? Esto suena muy deprimente. Saber que todos nosotros no somos buenas personas, todos nosotros somos más malos de lo que nos podríamos imaginar. Y tú a lo mejor piensas, ¿por qué es tan mala onda Pablo? ¡Qué sangrón! ¿Cómo que mi boca es un sepulcro abierto? Nadie me habla así. ¿Cómo puede decir que nadie hace lo bueno?
A mí se me hace que Pablo necesita un abrazo. A mí se me hace que a Pablo lo dejaron en la cuna, no sé, pero algo pasó, no sé por qué está tan de malas Pablo. No lo dice para ser sangrón. Y no lo dice por mala onda. Lo dice porque necesitamos saber nuestra condición, porque hasta que no conozcamos nuestra condición, no vamos a saber cómo buscar ayuda. Regresa al versículo 4. Nos dice por qué escribe esto. La segunda mitad del versículo 4 dice: para que seas justificado en tus palabras, y esa es la frase que quiero ver, y venzas cuando fueres juzgado. Aún con lo malo que somos, hay una forma de vencer cuando somos juzgados. ¿Cómo? Y se me hace hermoso y perfecto que se cita esto del Antiguo Testamento, del Salmo 51, que es el salmo que escribe David después de que es sorprendido en su pecado. Les explico la historia porque no quiero asumir que todos saben la historia de David. David, ante los ojos de toda la nación, era una buena persona, era un buen rey, era una persona que adoraba a Dios, y a cualquier persona que le hubieras preguntado: oye, ¿qué opinas de David?, te hubiera dicho algo como: el mejor rey que pudimos haber pedido, la mejor persona, un hombre recto, un hombre puro. Y cualquier persona podría decir: David es un buen hombre. Sin embargo, la Biblia nos presenta este episodio en su vida donde él, en vez de estar en la guerra, está en su casa y ve una mujer que se está bañando y desea a esa mujer, y aunque él estaba casado, le vale, y se entera que esa mujer está casada, le vale, invita a esa mujer a su palacio, tiene relaciones con ella, la embaraza. Cuando se da cuenta que embaraza a esta mujer, para que no se entere la nación, manda a matar a su esposo y se casa con ella. Y cree que se sale con las suyas. Y cree: mi reputación no salió afectada. Sigo siendo una buena persona, sigo siendo considerado como un hombre recto. Y llega un profeta que se llama Natán y le da una historia. Y dice: hay dos personas. Uno que es un hombre rico que tiene mucho ganado, tiene muchas posesiones. Y otro que es un hombre pobre que lo único que tiene es una pequeña ovejita. Y ama a esta pequeña ovejita con todas sus fuerzas. Dice que come a su mesa y duerme en su cama. No sé si tú tienes a lo mejor un perro. Los gatos ni comen contigo ni duermen contigo, pero los perros sí. No sé si tienes un perro en tu casa que amas, que duermes con él. Yo tenía un perrito cuando era niño que literal se dejaba que lo abrazara toda la noche. No tenía esposa, entonces tenía un perrito. Y comíamos juntos. Y esa es la historia de esa ovejita. No sé si yo ya como adulto, ya tengo niños, ya no necesito mascotas, pero yo antes era muy cariñoso con mascotas, ahorita no tengo. Pero imagínate, un perro que es tan amado que lo tratas como un hijo. Mi mamá es así. Ya no estamos yo ya no estoy en casa. Mi hermana, que todavía vive en casa, está trabajando todo el tiempo, es médico y tiene un chihuahuita que ama a ese chihuahua. Yo creo que el chihuahua tiene más ropa que yo. Y come la mejor comida. Y yo digo: o sea, a mí me tenías con arroz y huevo y pura comida de primera para el perro. No se crean, me alimentaba bien mi mamá. Pero el caso es que cuando amas una mascota, este hombre amaba a su oveja, y el hombre rico recibe una visita y en vez de matar uno de su ganado, se roba la oveja de este hombre pobre y lo mata para prepararle comida a su visita. Y Natán, el profeta, le está contando esa historia a David, y David se enfurece. Dice: ese hombre debe morir. Y Natán le apunta el dedo y le dice: tú eres ese hombre. Porque él, teniendo todo, había tomado la mujer de un hombre que estaba en la guerra. Y se da cuenta en ese momento que David merecía la muerte. Por más que las personas creyeran que David era bueno, David era un pecador que merecía la muerte. Y es a la luz de eso que escribe el Salmo 51, y dice que se estaban pudriendo mis huesos adentro de mí. Que era tanta la culpa y tanta la vergüenza que sentía por sus acciones, que se sentía que se estaba pudriendo. Y no la acusación, el hecho que fue sorprendido, que lo atraparon,
que fue expuesto su pecado, él se da cuenta, gracias a Dios, porque al ser expuesto mi pecado, ahora me puedo arrepentir. La Biblia no nos dice lo malo que somos porque quiere que te sientas mal. La Biblia te dice lo malo que somos porque quiere que dejes de tener esperanza en tu propia fuerza y que puedas acudir al único que puede salvarte, que es Jesús. La Biblia no te dice que eres malo para que digas, oh, no puedo. La Biblia te dice que eres malo para que digas, necesito acudir a Jesús, que sí puede. Estaban los discípulos hablando con Jesús y Jesús dice, es más difícil que un hombre rico se salve que un camello pase por el ojo de una aguja. Y hay personas que creen que está hablando metafóricamente. Había un lugar en el muro que se llamaba el ojo de la aguja y se tenían que quitarle las cosas al camello para que pudiera pasar, pero eso fue muchos años después de Jesús. Lo más probable es que le pusieron a ese lugar el ojo de la aguja por lo que dijo Jesús. Jesús no estaba hablando de que es bien difícil, está diciendo que se salve un rico es imposible. No sé si has visto las dimensiones del ojo de una aguja y de un camello. Por más que le empujes, que le eches vaselina al camello, no va a pasar. No está diciendo está bien difícil que se salve un hombre rico, está diciendo es imposible. Y los discípulos dicen, no de los ricos, dicen en general, entonces ¿quién puede ser salvo? La respuesta de Dios, la respuesta de Jesús, para el hombre es imposible. La salvación es imposible para el hombre, pero para Dios nada es imposible. La salvación, si fuera un logro personal, jamás lo alcanzaríamos. Pero dependemos de un Dios que es lo suficientemente grande, que es capaz de perdonar aún una persona que no hace el bien, que no busca a Dios, que se ha echado a perder, que está corriendo para derramar sangre. Este mensaje, por más duro que sea, es como una medicina que puede ser amarga en tu boca, pero te salva el alma. Un buen diagnóstico es de los mejores regalos que puedes tener. Uso el ejemplo de mi hermana. Mi hermana tuvo cáncer. Gracias a todos los que oraron. Los últimos exámenes estuvo limpia. No, ahorita no tiene cáncer. Le van a estar haciendo análisis cada 3 meses y seguimos orando. Pero mi hermana fue salva por un diagnóstico temprano. Estaba en un centro comercial y le dijeron, señora, ¿se ha examinado últimamente? ¿Ha tenido alguna, cómo se llama? Mamografía. Y dijo, no, ¿quiere que le hagamos una? Y pues cualquier persona en un mall que va a decir, sí, no, dijo, no, está bien, gracias. No, sí, en serio, si no lo ha hecho, hágalo. Y en ese lugar le detectaron un tumor y en una semana la estaban operando, 15 días la estaban operando. ¿Tú crees que le gustó escuchar, tienes un tumor y es maligno? Pero fue las mejores noticias que pudo haber escuchado, porque gracias a ese diagnóstico temprano pudo ser operada y le salvó la vida. Hay un pastor que habla de lo mismo, que tuvo un tumor en el cerebro, uno de los más agresivos que puedes tener. El 70% de los que tienen ese tumor en el cerebro mueren antes del año. Dice que tuvo 2 amigos que tuvieron el mismo tumor, que los 2 murieron antes del año. Y él se desmayó un día en Acción de Gracias, fue al hospital, se dieron cuenta que tenía cáncer, lo operaron así y gracias a Dios él está bien. Y él dice, la mejor noticia que me dieron fue que tenía un tumor. No porque tenía un tumor, sino porque me diagnosticaron correctamente para poder tratarme. ¿Y qué si el doctor que vio a mi hermana dijo, ¿sabes qué? Está en un mall con sus hijos, no le quiero arruinar el día. Señora, usted está bien, tenga un buen día. ¿Sería bueno eso? Igual y no te arruina el día, pero te mata. Y lo que pasa es que muchas personas jamás se les ha dicho lo perdido que están. Y siguen intentando curar su vida echándole ganas. Curar su vida poniéndose las pilas. Curar su vida siendo mejor personas. ¿Sabes qué? Eso no es suficiente. Es como intentar curarte un cáncer poniéndote una curita en el brazo. Son 2 cosas totalmente distintas.
La forma que tratamos con nuestro corazón perdido no es echándole ganas y siendo mejor personas. La forma que sanamos nuestro corazón infectado con algo peor que cáncer se llama pecado. Es yendo con la única persona que puede perdonar, la única persona que puede limpiar, la única persona que te puede hacer diferente. Y ese diagnóstico, lejos de asustarte, lejos de enojarte, debe de llenarte de esperanza, porque te dices: yo soy malo, yo no tengo nada bueno. Dice la Biblia: en mí no mora el bien. Y en vez de que eso nos deprima, que nos asombre de que servimos a un Dios que nos ama y nos quiere perdonar, aún a pesar de que nos hemos descalificado y que hemos sido rebeldes y que no estamos viviendo las vidas que debemos de vivir, un diagnóstico correcto, acertado, te puede salvar. Y ese es el diagnóstico acertado. No tienes nada en tu vida en el cual debes de depositar tu confianza. Si quieres ser bueno y si quieres echarle ganas, te vas a defraudar y defraudar y defraudar y defraudar. Nadie se ha autolimpiado. No importa qué tan disciplinado eres, no puedes dejar de pecar. No importa cuánto te esfuerces, no puedes dejar de pecar. Y aunque dejaras de pecar, tienes toda una vida pecando y eso no se quita solo. ¿Cómo podemos ser salvos? Para el hombre es imposible, pero para Dios nada es imposible. Y sabes, muchas personas que tienen el diagnóstico incorrecto dicen: soy buena persona. ¿Qué es lo que creen que necesitan? Soy buena persona, pero no me caería mal un poco de religión. Dicen eso. Soy buena persona, pero no me caería mal ir a la iglesia. Soy buena persona, no me caería mal leer la Biblia. ¿Sabes qué? No necesitas un poco de religión, necesitas un montón de Jesús. No necesitas un poquito de ayuda. Necesitas a alguien que está dispuesto a transformarte de lo más profundo de tu ser. El Evangelio no es la historia de cómo buenas personas mejoraron su vida. Y el Evangelio no es de cómo personas que ahí la llevaban por fin pudieron dar un paso definitivo para hacer las cosas bien. El Evangelio es la historia de personas que estaban totalmente perdidas, muertas espiritualmente, que Jesús llegó a levantarnos de los muertos, a darnos perdón, a darnos esperanza y a limpiarnos. ¿Y sabes qué? La Biblia dice que el acta de decretos que era en nuestra contra, todos los pecados que hemos cometido, todas las cosas que narra tan horriblemente en ese pasaje, dice que hay un acta de decretos que era en nuestra contra y que fue clavada a la cruz de Cristo. Que para que nosotros que ahora estamos en Cristo ya no somos vistos como personas con sepulcros abiertos de boca y pies que corren a derramar sangre, que cuando Jesús nos ve, no nos ve como ojos de: ay, qué tan malos son. Nos ve como nuevos, perfectos, nuevas criaturas, perdonados. Tú puedes elegir intentar ser bueno, echarle ganas, y te das cuenta que jamás será suficiente. O puedes elegir rendirte y decir: ¿sabes qué? No se trata de lo que yo puedo o no hacer. No se trata de mi esfuerzo. No se trata de mi desempeño. No se trata de ponerme las pilas. Se trata de que yo estaba perdido, de que yo estaba muerto. ¿Cuántas cosas buenas puede hacer un muerto? Y Jesús llegó a nuestro rescate. Y una vez más, esto llena nuestra alma de esperanza, sabiendo que Dios, aún entendiendo nuestro estado perdido, que Dios, sabiendo aún nuestros pecados, aún sabiendo que éramos malos, Él nos perdona. Lo que más necesitamos es el diagnóstico correcto. Si tú sigues confiando en tus propias fuerzas, si tú todavía crees que puedes impresionar a Dios, si tú todavía crees que no eres tan malo, si tú todavía crees que eres buena persona y de repente te equivocas, te has autodiagnosticado incorrectamente. Y hoy, a la luz de las Escrituras, estamos haciendo una radiografía de nuestra alma para darnos cuenta que estamos rotos y necesitamos que un médico perfecto llegue a arreglar ese problema. Y ese médico perfecto se llama Jesús, que es el único que puede curar el pecado de nuestra alma. ¿Les parece si nos ponemos de pie?
La razón que Pablo escribe esto es para que podamos vencer cuando seamos juzgados. O sea, si llegamos a Dios en nuestras propias fuerzas, con nuestros propios méritos, nuestra boca va a ser callada porque la ley nos demuestra que somos malos. Pero podemos vencer en el día del juicio. Dice en 1 de Juan, uno de los versículos más preciosos de la Biblia: para esto se ha manifestado, hablando de Jesús, para que podamos vencer en el día del juicio. Qué tan hermoso va a ser llegar al día del juicio y que Dios, en vez de hablar de nuestros pecados, diga: pásate, entra al gozo de tu Salvador. ¿Por qué? No porque te lo ganaste, no porque fuiste bueno, no porque le echaste ganas, sino porque te diste cuenta que estabas muerto y confiaste en un Jesús que pudo transformarte desde lo más profundo de tu ser. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este mensaje. Estoy seguro que nadie se despertó hoy queriendo escuchar que en nuestros cuerpos estamos totalmente manchados de pecado. Pero te doy gracias que lo incluyes no para avergonzarnos, no para humillarnos, no para deprimirnos, lo incluyes para salvarnos, para aprender a descansar en el hecho que aunque nosotros no podemos, tú puedes. Y que aunque nosotros somos débiles, tú perdonas. Y aunque nosotros pecamos, tú restauras. Y aunque nuestra vida estaba manchada por el pecado, tú nos limpias y nos haces nuevos. Te damos gracias. Porque aunque todos quedan condenados por la ley, cualquiera puede ser salvo por tu Hijo. Quiero tomar ese tiempo. A lo mejor hay alguien aquí que jamás le había caído el 20, que no puede impresionar a Dios ni ganarse el amor de Dios a través de su fuerza. Y a lo mejor el hecho que estás aquí en la iglesia es tu intento de agradar a Dios. Y piensas cosas como: pues ya fui a la iglesia, ya cumplí. Cuando no tiene absolutamente nada que ver con cumplir. Cuando no tiene absolutamente nada que ver con quedar bien con Dios. Y te das cuenta que no hay absolutamente nada que puedas hacer para ganarte el perdón. Lo único que puedes hacer es lo que hizo David: es rendirte y darte cuenta que tú estás perdido y Dios te quiere perdonar. Es rendirte y darte cuenta que el mismo Dios que te dice condenado es el mismo Dios que murió por ti para poder llamarte inocente. Te quiero dar ese momento. Si ese eres tú y tú quieres iniciar una relación con Jesús diciendo: yo no puedo solo, puedes levantar tu mano. Simplemente quiero orar por ti. Habrá alguien aquí en esta tarde que quiera reconocer eso. Veo cada una de las manos. Voy a orar por ustedes. Padre, te doy gracias por esas personas que están reconociendo que en su fuerza nada pueden, que necesitan una intervención divina donde tú perdonas sus vidas. Hola, mi nombre es José Michel, soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada, encargado del Ministerio de Producción. Si este ministerio ha sido de bendición para tu vida, nos gustaría que nos mandaras tu historia. Escríbenos a horizonteensenada@gmail.com. También, si quieres bendecir económicamente nuestro ministerio, puedes ir a horizonteensenada.org/dar. Solo te pedimos que lo que des no interfiera con lo que das a tu iglesia. Gracias.